Bueno, familias, lo primero de todo, pues agradeceros lo bien que estáis actuando en este nuevo protocolo para entradas y salidas. Y hoy lo que vamos a hacer es explicaros la segunda fase, dado que en esta primera fase lo que queríamos era conseguir unas pequeñas rutinas, y ahora en la segunda lo que hacemos es, además de perfeccionarlo con propuestas nuestras y propuestas por parte de las familias, lo que vamos a hacer es ya adaptarlo para cuando vengan días de lluvia. Bueno, y vamos a hacerlo en orden. Vamos a explicar primero HH y luego LH, porque en DBH vamos a seguir todo haciéndolo exactamente igual como hasta ahora. Entonces, entradas de HH, en el horario que estamos haciendo ahora, y la entrada que estamos haciendo desde ayer jueves, que hicimos un pequeño cambio. Entonces, continuamos haciendo lo mismo. Las familias entraréis por la puerta principal, llegaréis hasta este primer cono sin entrar, digamos, al patio grande, como hicimos los primeros días. Os mantenéis aquí, dejaréis a vuestros hijos e hijas y nosotros los llevaremos hasta el patio cubierto, donde estarán, el patio cubierto, no, perdón, la parte lateral, donde estarán nuestros andereños recogiéndolos. Así, si llueve, lo único que se mojará es este pequeño camino y este pequeño tramo hasta allí. Bueno, y ahora vamos a explicar el cambio que ha habido con las salidas de HH, ¿vale? En previsión de que pueda llover y por no tener a vuestros hijos e hijas ahí mojándose, ¿vale? Hemos hecho una pequeña modificación y ahí sí que pido, al igual que habéis hecho estos días, el máximo respeto y el máximo orden. Entonces, la modificación es la siguiente. En vez de esperar, como esperáis en esta zona de aquí, llamáis a vuestros hijos e hijas y se les saca, lo que haréis es, bajaréis por este patio, por este pasillito, y os colocaremos en este patio con las familias separadas, ¿vale? De forma que algún grupo H, el grupo de HH5, de los 5 añitos, las familias estarán aquí, pondremos un cartel. Bueno, puede ser HH5 o HH4, lo veremos como pero vendrá el cartel aquí. Y el otro grupo de familias, de los mayorcitos, lo que he dicho, 4 años y 5 años, estarán en esta zona de aquí, de forma que van a estar las familias separadas. Nos faltan los más pequeños, los más chiquis. Las familias de los más chiquis, lo que haréis es, en esta fila de conos y pegados contra la pared, estaréis en esta zona de aquí. Vuestros hijos e hijas saldrán por la puerta lateral, las andereños estarán mirando. Lo hemos hecho muy bien, pero tenemos una pequeña acción de mejora y os vamos a pedir un favor. Los más chiquis sobre todo, igual 4 y 5 no tanto, pero también se ponen muy nerviosos si ven a sus familiares. Entonces, no estemos levantando el brazo, saludando, dando besos, y vamos a mantener un poquito la calma y vamos a mantener un poco el orden, porque si no, los niños se ponen muy nerviosos y al final lo que hacemos es un pequeño caos. Entonces, respetar aquí, levantar la mano, decirle al andereño, intentar respetar las filas, ¿vale? Si yo estoy aquí el primero, intentar que el primero sea el que entre. Entonces, en cuanto al andereño os dé el gesto, os diga que vuestro hijo o hija va a salir por esta puerta de aquí, la familia que hará se incorporará al camino de su vida, pues cogerá a su hijo o hija y saldrá. Los de 4 y 5 años que estaréis ahí arriba, tenemos un pequeño problema con aquel acceso, ¿vale? Entonces, vuestro hijo saldrá aquí y le recogeréis allí. ¿Qué problema va a haber? Que las familias vais a pelearos por venir hacia aquí. Y recordad que ahí tenemos un conflicto, que la puerta de entrada y salida es pequeñita. Por lo tanto, vamos a respetarnos. Los primeros días va a ser un poquito más complicado, pero vamos a intentar mantener en orden. Y así no cruzarnos en los caminos de subida, bajada y sobre todo con otras familias. Bueno, ya vamos con LH, ¿vale? Las entradas de LH. Nosotros al principio, en un principio, nuestra comunicación era, o nuestra indicación era que las familias podíais bajar hasta el cono aquel. En este cono, estamos hablando de primero a cuarto. Dejabais a vuestros hijos e hijas, se ponían en las filas y ya bajaban. Como hemos visto que lo hacen muy bien, ¿vale? Estos últimos días os hemos dicho, no hace falta, por favor, familia, no hace falta que bajéis hasta el cono, os podéis dejar a vuestros hijos e hijas aquí y ellos se los bajan, ¿vale? Si seguís con esa dinámica, mejor, porque cuanto más familias entren, mucho mejor por la seguridad y por este protocolo. Entonces, la entrada va a ser exactamente igual, ¿vale? Lo único es indicaros que en la medida posible y sabiendo que aquí estamos un montón de profesores y profesoras, intentar dejar a vuestro hijo o hija aquí y que baje, ¿vale? Si alguna familia, por lo que sea, porque el niño está nervioso, tiene una mochila o lo que sea, quiere entrar, podrá entrar hasta el cono y nunca más allá de él, ¿vale? Tenemos el problema de la lluvia. Si los poníamos aquí primero y cuarto, nos iba a pasar que se iban a mojar. Entonces, ahora, de primero a cuarto, no se van a quedar en este patio de haciendo filas. Van a bajar hasta el patio cubierto nuevo, que le vamos a llamar Miguel Fenollera, y allí se van a poner en filas, como hacían hasta ahora, quinto y sexto.
la entrada de quinto y sexto va a ser igual que lo que estamos haciendo hoy en día. Vale, vamos con las salidas de LH y esto también nos puede causar un pequeño quebradero de cabeza y vamos a intentar hacerlo bien. Hasta ahora, de primero a cuarto esperaban aquí, le recogíamos aquí y nos íbamos, ¿vale? Si llueve, se mojaban los niños, por lo tanto queremos evitar eso. Entonces, ya que hemos adquirido muy bien las rutinas, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, en vez de estar los niños y niñas en este patio de aquí, van a estar en el patio de abajo. Por lo tanto, las familias ya tendrán que acceder un poquito más allá y casi iremos hasta el cono que está ahí abajo, que vamos a ir poco a poco mirándolo. Entonces, por el camino de la derecha, por favor, y en orden, porque no tenemos ninguna prisa, porque los niños van a estar ahí esperando. Y sí que, mientras hago el camino, os agradezco la puntualidad de estos días, porque ya sabéis que si algo necesitamos es que las entradas sean muy escalonadas y la puntualidad es importante para eso. Bajaréis por esta fila de aquí. Como la salida de LH es más tarde que la de HH, aquí ya las familias de HH habrán abandonado su sitio. Entonces, al igual que hacíamos arriba con el cono de arriba, en este caso, a esta altura aproximadamente, pondremos otro cono. Y no hay mucha vista de si están vuestros hijos e hijas. Pero aquí estaremos profesores, los indicáis, a muchos los conocemos, pero los indicáis, oye, pues soy Amachu de tal, de primero de primaria. Nosotros damos el aviso y vendrá y lo recogeréis en esta zona de aquí. A la hora de abandonar, subimos por la parte derecha y no nos cruzaremos con el resto de familias. Así también conseguimos que el pequeño amontonamiento que se hacía en el parking sea más largo. Otra cosita en primaria, aunque se ha hecho muy bien, pero ha habido ocasiones en las que las familias, en el momento que llegáis al cono, os apelotonáis, ¿vale? Pues como si fuese el supermercado, por favor, no vamos a hacer marcas, pero respetar una pequeña distancia de seguridad. Si está el primero, luego el segundo, el tercero, pues con un paso o un metrito de distancia por lo menos, y así no hay apelotonamiento. Y así nos aseguramos de la seguridad y cumplimos el protocolo. Bueno, y con todas estas mejoras, que muchas vienen desde el colegio, pero muchas otras las cogemos de las familias. Y bueno, había una propuesta, y era que los alumnos de quinto y sexto de primaria que abandonan solo el centro pudiesen recoger a sus hermanos pequeños, ¿vale? En este caso estamos hablando de la misma etapa de LH, que los pudiesen coger y los pudiesen llevar ellos solos hasta la entrada. Bueno, pues eso a partir del lunes lo vamos a permitir, ¿vale? Hasta ahora no se podía, solo se podía a los hermanos de secundaria, a los hermanos pequeños, pero los hermanos de quinto y sexto de primaria pueden recoger a sus hermanos o hermanas de primero, segundo, tercero y cuarto. Los cogen y ellos solos los llevarán hasta arriba. Así también, a petición de algunas familias y con toda lógica, evitamos que media docena o una docena de familias entren, pues mejor que mejor. Para ese paso, lo que tenéis que hacer es, en la hoja que os va a dar el tutor, ¿vale?, de vuestro hijo o hija menor, tendréis que rellenar que la persona o el hermano mayor o la hermana mayor tiene permiso para recoger al pequeño y comunicárselo a ambos tutores, tanto al tutor del hermano mayor o hermana mayor como el de pequeño. Bueno, y por último, DBH lo ha hecho genial y lo mantenemos el protocolo tal y como está diseñado desde un principio. Lo único, el otro día en el primer vídeo me equivoqué y dije que el segundo ciclo de DBH, tercero y cuarto de DBH, empezaban el lunes. Muchos escribieron y preguntaron a ver si no era verdad, o sea que era erróneo, y efectivamente era erróneo porque empezamos el martes, ¿vale? Tercero y cuarto de DBH empiezan el martes.